Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de estar con ustedes, poder llegar a sus hogares, corazones y vidas unos momentos cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. Apreciamos que estén con nosotros, quiero que lo sepan. Bien. John estaba diciendo algo cuando estábamos fuera de cámara, así, y también el doctor Dupree, ¿no? Lo que quiero saber, John, es lo siguiente. Si algo de lo que ustedes aprendieron fue concluido por los que les estaban enseñando a ustedes y que este era el camino a la santificación. Sí, estábamos hablando porque es un programa nuevo, sí, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de la santificación y de la iglesia moderna hoy, utilizando métodos psicológicos para tratar de traer al miembro de la iglesia local a una relación saludable con Cristo. Y el doctor Watts hizo la observación de que eso verdaderamente era la iglesia tratando de ver a alguien experimentando la santificación a través de consejería en vez de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero ¿y cómo una persona puede resumir eso como que... Pero esa es la meta final. La meta final era traer a esa persona al punto de que el pecado ya no los esté dominando, y eso sería la meta del consejero o de la metodología psicológica. ¿Tienen algún éxito en hacer eso? Sabemos que el único éxito que ocurre es cuando una persona pone su fe en Cristo y la cruz. Pero estábamos hablando de la metodología, solamente para introducir sus comentarios, de lo que se estaba enseñando el día de hoy, y lo mencioné en el programa, que nos topamos con lo que es llamado el examen Myers-Briggs de personalidad que se utiliza. Y se suponía que debíamos aprender la personalidad de la gente para poder aprender a poder ministrarle a esa persona, y era un patrón de comportamientos que nosotros usaríamos para ayudarle a esa persona a través de sus problemas de pecado o problemas en la vida, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando de cómo el doctor Dupree había experimentado un poco de algo diferente, y John mencionó que él quería fijarse en este examen o programa de Myers-Briggs con respecto a su origen, a su inicio. Estaban experimentando esto en el seminario bíblico. Yo fui presentado a esto en el ámbito de negocios profesional y en administración, trabajando para compañías de Fortuna 500. Parte de nuestro proceso de contratación era dar este examen y evaluar los resultados, una vez más, buscando el tipo de personalidad que fuese mejor para poder tratar con el tipo de trabajo que teníamos en el campo profesional en el que yo estaba. Y yo quedé intrigado como creyente porque yo pensaba que era insensatez, pero tenía que administrarlo, aprender. Hay 4 tipos de personalidades básicos que pueden ser traducidos a 25 acrónimos. Lo que finalmente hice fue investigar y comencé a buscar de dónde es que estas 2 señoras inventaron este examen. 2 mujeres. Y al estar... Sí, 2 mujeres crearon este examen. Así que al investigar un poco más, me encontré con los orígenes de todo eso que salieron de los escritos de Carl Jung. Carl Jung inicialmente comenzó su trabajo en psicología con Sigmund Freud, y después tuvieron una pelea y se separaron. Y durante una temporada, como 16 años, Carl Jung, yo lo llamo una posesión demoníaca, él entró a un lugar muy oscuro. Y aquí es donde durante ese tiempo él dice haber recibido esta revelación, utilizando una palabra que él no utilizó, pero de las 4 personalidades que se le dieron a él por un espíritu que él presentó en sus escritos. Escribió este espíritu y lo llamó Filemón. Originalmente llamó esta obra, revelando a este individuo Filemón, en un libro llamado Los 7 sermones a los muertos, que después fue reproducido, llamado el Libro Rojo. Y al leer esos 7 sermones a los muertos en ese libro rojo, me di cuenta de que él estaba hablando con espíritus demoníacos que lo presentaron a estos tipos de personalidad. Y ahí es cuando él comenzó a utilizar esto como un medio para aconsejar a la gente, encontrar su personalidad, y de allí se puede
obedecer o le puede uno presentar lo que ellos necesitan para poder presentar actividades y que sean de beneficio para ellos. Hermano Swagger, si algo que se le dio a una persona por espíritus demoníacos, escribió acerca de ello y después fue interpretado por estas mujeres que probablemente no tenían ningún tipo de espiritualidad, por lo que yo puedo ver históricamente, y después lo empaquetaron y lo pusieron en el mundo de negocios. Luego la iglesia tomó del mundo de negocios, que es con lo que yo tenía muchos problemas cuando yo entré a mi experiencia cristiana y también en mi experiencia de trabajo vi que la iglesia estaba tomando del mundo. Por eso es que yo estaba tan crítico de trabajos como La vida con propósito, porque esos libros y aquellos que se han graduado de Fuller Theological Seminary y otros lugares fueron influenciados grandemente por mecanismos de negocios del mundo. Entonces, al ver esos escritos y enseñanzas de estos individuos en la iglesia, me preocupó muchísimo. Pero con eso, y yo fui bastante fuerte, no con estos hermanos, pero cuando me llegó la atención, creo que fue Bob Cornell que me mostró eso, y yo le compré una copia del Libro Rojo, le dije, lee esto y fíjate en el origen de este tipo de personalidades, y él estaba sorprendido. Me dijo, ¿cómo es que un instituto pentecostal puede enseñar esto? Yo le dije, o por ignorancia, o simplemente por ignorancia voluntaria. Yo le dije, o ya lo sabían y están dispuestos a pensar que aún funciona, o simplemente no saben que nada. Es ignorancia, creo que lo hacen a propósito. Bueno, la Biblia dice esto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lo deja claro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Pedro nos dice a través de la inspiración del Espíritu Santo, no un espíritu demoníaco, que Dios nos ha equipado. Pablo diría en Colosenses capítulo 2 que nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, si aconsejamos a la gente y utilizamos el término consejería bíblica correcta a una relación correcta con Cristo, entendiendo la cruz y cómo obra el Espíritu Santo, ellos a cambio, si aplican la fe correctamente en el objeto correcto de fe, el poder del Espíritu Santo ahora está disponible para ellos. Y ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos los vivificará. Entonces, si tienen un problema de concupiscencia, de lujuria, de drogas, de alcohol, cualquier problema con respecto al pecado, la Biblia es la respuesta. Los profesores que enseñan esto, ¿ellos no saben lo que acabas de decir sobre el origen de ello? Si ellos lo hubieran sabido, me hubiera sorprendido, porque yo tuve que investigar y escudriñar para enterarme. Mucha de la gente que estaba enseñando esto, cuando yo se lo mencioné a los profesionales con los que trabajaba, estaban sorprendidos. Su expresión de shock los preocupó, y estoy hablando de personas que yo no diría que son personas nacidas de nuevo o que predican. No, solamente eran hombres de negocio y estaban sorprendidos. Sí. Me decían, ¿a qué te refieres? Bueno, no podían comprenderlo. Pregunta, John. Usted tuvo experiencias con esto de Myers-Briggs, pero yo asumo que fue décadas antes de que llegara a... Fue antes de lo que la iglesia tenía. Por eso es que cuando comencé a ver que estaba entrando a la iglesia, me sorprendió, porque miren qué pasó. En el mundo de negocios, ellos descontinuaron su uso porque encontraron que era inadecuado o no logró lo que ellos decían que haría. Sí, entonces ya había sido refutado. Y usted conoce a Martin Bobbins. Ellos escribieron un libro llamado Psicoherejía. De hecho, 2 libros sobre la psicoherejía. Y ellos, siendo psiquiatras, hicieron los estudios de estas cosas y refutaron no solamente Myers-Briggs, pero también la examen de inventario de la personalidad de Minnesota. Sí, exactamente. Así que ellos refutaron sus resultados. La iglesia ha requerido, usted lo mencionó, para que los misioneros lo pasen y sean aprobados para ir a otros países. Una de las tendencias más recientes en cuanto a los exámenes de personalidad es el enegrama. El enegrama nos habla de que yo soy un 8 o soy un 6 y cada número tiene ciertas características, pero era muy popular cuando yo estaba trabajando en una universidad y la gente decía, bueno, yo soy un 6 o yo puedo interactuar así con un 8 o diferentes cosas. Yo nunca tomé ese examen del enegrama para saber qué era, pero pude leer acerca del origen del enegrama y eso de hecho viene del hinduismo. Exactamente. Es un origen hinduista y el enegrama fue algo muy popular entre cristianos.
Y cuando digo que la iglesia estaba usando consejería, psicología como su medio de santificación, yo no sé si algunos dirían que eso es específicamente verdad, pero por virtud de lo que están haciendo es lo que están haciendo. Bueno, a lo que ellos están dirigiendo para buscar ayuda, y creo que usted presentó un punto muy válido. A mí me gustaría una vez más mencionar algo junto con lo que dijo John, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando combinamos eso con las escrituras de Pedro, tenemos todo lo que necesitamos, están en las escrituras, y cuando nos convertimos en profesionales de las escrituras y aplicamos fe y gracia a los hijos de Dios, a sus problemas y a su transformación a la naturaleza y el carácter de Dios, puede suceder. Nada más hará lo que las Escrituras y la verdadera confianza en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. De lo que usted está hablando es de que la Escritura es suficiente. Sí. No solamente suficiencia, pero eso deja claro toda suficiencia. Tener la habilidad cuando se enseña correctamente para poder preparar al creyente con todo lo que necesitan para que puedan tener una vida que sea de agrado a Dios. Entonces, todos estos métodos a los que hemos recurrido, hermano Swagger, y digo hemos, que la iglesia ha buscado, es algo que le da la espalda a las Escrituras y le da la espalda a la cruz y le da la espalda a lo que Cristo ha hecho, Cristo y el crucificado, lo que nos ha provisto, y dependiendo de un sistema de medios y caminos que el mundo mismo ha encontrado insuficiente, pero ahora la iglesia dice que es suficiente. Yo pensé que esta situación, pues, estaba menguando. No. Más que nunca, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Bien, acabas de leernos de la palabra de Dios. Correcto. Lo que es la solución a todo problema que pueda estar en la vida del hombre. Declara que el hombre de Dios o mujer de Dios puede ser madurado completamente a través de la aplicación correcta de la palabra de Dios. John leyó de Pedro que dice que se nos ha dado todo con respecto a la vida y piedad. Entonces, si entendemos qué es lo que se nos ha dado, lo aceptamos por fe, recibimos la gracia, la ayuda del Espíritu Santo que Dios quiere, y esto es lo que necesitamos el día de hoy, hermano Swagger, en vez de la locura que está inundando a nuestras iglesias y nuestras escuelas. Tenemos que regresar a la Biblia y el entendimiento de qué significa poner la fe en Cristo y la cruz. Cualquier otra cosa es insuficiente y, para ser honesto, es idolatría y tal vez muy bien pudiera ser, si es que no es blasfemia, contra la palabra de Dios, y no debería ser permitido en iglesias ni institutos que proclaman el nombre de Jesús. ¿Y eso se enseña en todo seminario hoy día? No. Bueno, yo estoy de acuerdo con Lauren, pero no todas las escuelas lo enseñan de esa manera. Hay algunas. No puedo hablar de la educación que ustedes recibieron. Yo estuve en algo totalmente diferente. Nuestra escuela no enseñó ninguna sustitución por la obra que Cristo hizo. Tal vez lo enseñaron, pero no entendimos el mensaje de la cruz de la manera que se enseña hoy. Pero todo lo que hicimos es regresar a Cristo, y lo que Él hizo, ahora enseñaron psicología, sí, enseñaron consejería, sí, pero esos nunca fueron los medios de la santificación de una persona. La santificación solo
se recibía a través de la obra completa que Cristo pagó en la cruz. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo aplican entonces la enseñanza psicológica al individuo que estaba sufriendo dificultades? Ellos, en primer lugar, tienen que entender que hay distintas escuelas de la Estoy psicología. familiarizado. Y ellos usan métodos para presentar la palabra de Dios, no tipos de psicología. Pero ellos pueden enseñar métodos de cómo enseñarle a la gente. Y bueno, de hecho estoy preguntándole porque he pasado muchas horas estudiando esto y no veo cómo es que de alguna forma la psicología de alguna forma puede enseñarle algo a un cristiano sobre mejorar su presentación del evangelio fuera de los dones y los llamados que Dios provee a través del Espíritu Santo. La psicología no está enseñando el componente bíblico. La psicología le está dando la venida para poder alcanzar a la persona, para poder enseñarles de la palabra de Dios. ¿Que no es esa la obra del Espíritu Santo? Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué necesitamos la psicología? Una vez más, estoy dirigiéndome por los orígenes y la historia de la psicología, y no tengo que volver a estudiar quiénes son esos individuos, pero la mayoría de estos hombres no eran salvos, no tenían conocimiento de Dios. De hecho, ellos querían, el sistema del mundo quería reemplazar a los humanistas, a los John Deweys y a los doctores Wards que escribieron el Manifiesto Comunista. Utilizaron la psicología para erradicar y mover al cristianismo. Entonces, la mayoría de los psicólogos humanistas remueven a Cristo y remueven la religión. Pero hay algunos que ceden al poder del Espíritu Santo. Y es una manera de alcanzarlos. Yo no lo recomiendo. Yo no lo tomaría. No lo tomé. Tuve profesores que me animaban a hacerlo. Y ese no era el camino que Dios me estaba dirigiendo. Y no me gustaba alguna de las cosas que se estaban enseñando, que eran bien humanistas. Entonces, ¿siente usted que si la psicología fuese removida de todas estas universidades, que de hecho las ayudaría? La ayudaría a la mayoría. Exacto. Pero ¿qué nos faltaban? Cuando yo estaba en mi programa de maestría en divinidades, tomando 12 horas de consejería y psicología, hacían falta otros cursos que hubieran sido de más ventajoso para en ese programa. Entonces, en mi experiencia, en mis estudios, ya sea intencional o no, se convierte en una muleta de la que se puede depender o un medio que la gente puede tener para dirigir a la gente hacia tener victoria sobre el pecado. O sea, que lo llamen un medio de santificación o no, no lo sé, pero eso es en esencia lo que están haciendo, sea consejería, psicología o lo que sea. Usted mencionó la revolución de la gracia o mencionó estas otras tendencias y esta discusión. De hecho, mire, yo personalmente no encuentro que sea beneficioso aconsejar a nadie por algún otro medio fuera de lo que la palabra de Dios dice. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero creo que mucha gente entra a esto parcialmente como un medio de tener ingresos también, utilizándolo como un medio de decir, bueno, soy pastor, pero también soy un psicólogo, un profesional, un consejero, y pueden utilizar eso como un trabajo también, y yo siento como que la motivación para eso no es correcta, y siento que el hecho de que tantos de nuestros seminarios tienen más carreras de consejería que carreras de teología es muy problemático para la iglesia. Y bueno, porque toda tendencia en la iglesia, sea la Iglesia Unida Metodista y sus puntos de vista actuales sobre las cosas, todo comenzó en los seminarios, todo comenzó en la academia, y ellos instruyeron a esos pastores y luego esos pastores salieron, y por eso es que la iglesia está en la situación en la que está. Todo esto, ya sea consejería, psicología o cualquier metodología de la que dependemos, cuando nos alejamos de lo que el hermano Larson leyó, 2 Timoteo 3, 16, 17, acerca de que toda la escritura y la infalibilidad y la inherencia de la escritura, es cuando todo esto comenzó a suceder, cuando nos alejamos de el término griego y ese pasaje, theopneustos, Dios sopló, Dios inspiró, Dios sopló, la inspiración verbal plenaria desde Génesis hasta Apocalipsis, que la palabra de Dios es suficiente
para todo lo que nosotros enfrentamos en nuestra vida, sea lo que sea. Entonces, miren, yo tengo buenos amigos con buenas intenciones que me dicen que tengo que ir a terapia, que yo necesito ver a un consejero, que todos tenemos que ver a un consejero. Y bueno, estas son personas que están enseñando lo que a ellos se les ha enseñado, lo que ellos creen que es el camino correcto, pero se ha convertido en una tendencia peligrosa en la iglesia que aún es muy prevalente y está creciendo, y necesitamos hacer que la gente regrese a la palabra de Dios. Lauren, ¿no hizo usted un estudio de las universidades y los seminarios? Sí, pero yo no, bueno, mi estudio era sobre tratar de encontrar una institución que enseñara a jóvenes en sus primeros 4 años después del bachillerato, una educación bíblica o de hecho un proceso de predicación en un seminario. Y bueno, no habían muchos, pero el departamento de consejería era gigantesco, y esto era en institutos pentecostales. He tenido muchas conversaciones con el Dr. Gray sobre la psicología y qué era cuando él estaba estudiando, cuando estaba en la escuela. Pero lo que él describe y lo que usted describe sobre sus experiencias entonces, no creo que hoy es lo que era cambiado. antes. Pues no ha cambiado a lo que el Dr. Watts dijo. Sí. Tuve un profesor una vez, escuché que hizo el comentario y me molesté. Bueno, usted necesita adquirir un diploma de consejería, y esto fue en el seminario, porque usted va a ser bivocacional. Entonces sería mejor adquirir una vocación que iba a unirse al ministerio y le va a ayudar con sus ingresos. Y yo me molesté con él en ese punto. Correcto. La consejería nunca puede reemplazar lo que Dios dice en su palabra. Correcto. Y una vez más, no estamos en contra de consejería. No. De lo que estamos en contra es de usar la psicología como una herramienta, porque no trata con la humanidad de la manera como Dios dice que debemos tratarla. Y mi punto al fijarnos en el proceso de educación de hoy no es denigrarlo, simplemente para reconocer el fracaso de los institutos bíblicos en Estados Unidos para enfocarnos en la Biblia y no en la psicología como el medio y el camino de transformar a la gente a la imagen de Cristo. Y yo creo que la iglesia ha creído, por lo que yo puedo ver, por los esfuerzos que se están haciendo hoy, hay más entrega a la psicología en la iglesia el día de hoy que lo que hubiera sido cuando usted estaba allí y el Dr. Gray estaba allí, y lo que entró como un medio o una avenida para ministrar se apoderó y ha callado la obra de Dios en general como la única solución para el alma humana. Y eso es lo que me molesta a mí. Permítame dar un ejemplo. Hace 10 años yo estaba en la facultad en un seminario. Y yo vi nuestro seminario convertirse desde el tiempo que yo fui estudiante, donde éramos primordialmente orientados en la Biblia, y yo sí miré una transición durante ese tiempo. Sí, y eso es todo lo que estoy diciendo. Y una vez más, yo sé que personas con buenas intenciones hacen todo lo posible como usted para poder entender cómo ayudar a la gente. Pero hermano Swagger, lo que Cristo hizo es, amén, lo que Cristo hizo, nada lo puede reemplazar. Lo que Cristo hizo es suficiente para todo lo que necesitamos. Lo he contado muchas veces, pero A.N. Trotter dijo, si tiene un problema, venga a escucharme 3 veces predicar, y en algún momento de esos sermones yo voy a dirigirme a ese problema. Sí, me gusta lo que el hermano Larson dijo hace unas semanas acerca de su tipo de personalidad. Pablo describió que era carnal y vendido al pecado. Esa fue mi personalidad. Yo estaba perdido y necesitaba ser salvo y necesitaba nacer de nuevo. Sí, eso es lo que era. Pero a mí me gusta lo que usted hizo, hermano Swagger. Cuando usted estaba frente a un problema en su vida, usted tomó esa Biblia y usted la puso en la mesa y dijo, no sé cuál es la respuesta. Pero la respuesta está en ese libro. Está en ese libro. Está en este libro. Amén. Así es. Sí. Y es llamado Cristo y el crucificado. Y todos podemos estar de acuerdo en eso. Y eso libertará al cautivo. Libertará al cautivo, así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Siento la presencia del Señor y gracias a Dios que cerramos así. Les amamos. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.